Amigos y amigas, bienvenidos aquí a la ciudad de Quevedo, en Ecuador. Estamos con una invitada muy especial, bueno, que todos ustedes han querido que esté presente. Estamos aquí con la doctora Lisbeth Padilla, de la UNAM de México. Es una invitada que tiene lo que es una trayectoria académica a nivel mundial. Ella ha sido delegada por lo que es de los derechos humanos a nivel mundial, y es doctora por lo que es la Universidad Nacional de México. Bienvenida, doctora. Muchísimas gracias. Un gustazo estar aquí en Ecuador y en el Quevedo compartiendo ideas con ustedes. Sí. Muchísimas gracias. El mismo honor. Gracias. Vamos a tratar aquí el tema de hoy porque el público y los que son los estudiantes de Derecho, inclusive de algunas universidades de aquí de América Latina, quieren tratar. ¿Qué son los derechos humanos para usted, doctora? Sí, claro. Bueno, definitivamente a mí me parece que los derechos humanos es un conjunto de normas jurídicas que a nivel internacional y a nivel nacional, o sea, a nivel local en cada uno de los países que conforman el sistema interamericano, por ejemplo, aquí en América Latina, bueno, tienen derecho. A los que tienen derecho, que les hace, bueno, pues en cierta forma como que incluirse socialmente, que se les observen algunos derechos y otros que se les restrinjan, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Doctora, ¿cuál es, digamos, la diferencia entre lo que son derechos humanos y lo que son derechos fundamentales? Bueno, yo voy a dar el concepto que nos da un mexicano, que actualmente es el presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Eduardo Ferrer MacGregor, uno de los juristas, bueno, pues más reconocidos y destacados, no solamente en México, sino que me parece a nivel internacional. Eduardo Ferrer MacGregor nos dice que los derechos humanos son aquellos que se encuentran dentro de la convencionalidad, es decir, aquellos que se encuentran en los tratados internacionales o por ejemplo en el Pacto de San José, ¿no? En 1978. Y los derechos fundamentales dicen también, él nos dice también, que se encuentran materializados, o más bien son la materialización de los derechos humanos en las constituciones de los estados, ¿no? Que conforman el sistema interamericano. De tal suerte que todo lo que nosotros en México, por ejemplo, conocemos como constitucionalidad, conforma la parte de derechos humanos. Bien, excelente, doctora. Justamente vemos aquí que la doctora va a ser miembro de honor por lo que es la Universidad de la UTEC, que es la Universidad Técnica Estatal de Quevedo, aquí en Ecuador. También es lo que es la directora de Latin Juris en México. Justamente, ¿cuál es su función ahí como directora, doctora? Sí, fíjate que Latin Juris es una organización de muchos colegas latinoamericanos. Se inició aquí en Ecuador y se inició con el doctor Michael Hernández, también con el doctor Damián Armijos, que bueno, son grandísimos hermanos a nivel intelectual que quiero muchísimo. Entonces ellos conformaron la idea para efecto de hacer una sociedad a nivel latinoamericana en donde un grupo de juristas, porque somos un grupo de juristas preocupados precisamente por promover la ciencia jurídica y además de forma gratuita, que eso me parece maravilloso. Excelente, Sí. porque eso es lo que... Eso es importante, porque no toda la gente tiene acceso, ¿verdad? Así es. Si no tienen acceso a internet, bueno, pues imagínate a los avances en la ciencia jurídica. Entonces, mi función en México es precisamente conjuntar una serie de investigadores mexicanos, que bueno, pues allá tenemos, por ejemplo, al doctor Eduardo Astrain, que es el director de Derecho allá en la Universidad de Guanajuato, al doctor Rafael Chacón, mi equipo de trabajo, también ahí lo tenemos, ¿no? Un grupo de estudiantes, Noemí García, y bueno, pues nosotros lo que hacemos es promover la ciencia jurídica desde México. ¿Qué es lo que está pasando en el derecho desde México? Para que lo conozcan todos nuestros amigos latinoamericanos. Excelente, doctora. Justamente el día de hoy aquí la doctora Lisbeth Padilla por la UNAM de México va a dar lo que es el tema Derecho Constitucional Económico. Explíquenos, doctora, este tema. Sí, claro. No, bueno, pues yo voy a plantear una hipótesis al rato en el auditorio, en el sentido de que, bueno, pues el control económico se encuentra plasmado a través del derecho en nuestras constituciones. Y bajo esa perspectiva, los derechos humanos lo que hacen es controlar y equilibrar la parte económico neoliberal en el mundo. Es decir, lo que nosotros conocemos como derechos humanos, ¿verdad?, que están en la constitucionalidad, no son otra cosa más que la protección de un sistema capitalista neoliberal en el mundo. En el mundo. Excelente, doctora. Justamente cuando habíamos tras cámaras aquí con la doctora, me estaba hablando sobre lo que es la teoría del derecho penal del enemigo, doctora. Explíquenos justamente para los que son los compañeros de la UNAM, de algunas universidades
América Latina están avisando aquí por correo electrónico lo que es la derechos humanos cddh@gmail.com. Nos pueden buscar en lo que es YouTube, Fernando Villasís, y lo que es derechos humanos, CDH. Los compañeros nos están avisando que nos explique algo breve qué es, digamos, lo que es el derecho penal del enemigo, doctora. Sí, claro. Bueno, el derecho penal del enemigo no es otra cosa más que un derecho penal de excepción. Un derecho que es antigarantista, un derecho en el cual los derechos humanos no se pueden aplicar, sino más bien los derechos humanos se restringen. El profesor Jacobs, que es el creador del concepto, en 1985 en Alemania, nos dicen que los sujetos a los cuales se les imputa un delito por derecho penal del enemigo, bueno, pues a ellos no se les pueden observar derechos humanos. Y son como tú lo dices, ¿no? Enemigos de la sociedad, ni siquiera del Estado, enemigos sociales. Muy bien. Excelente, doctora. Justamente algo, digamos, que sea lo que es una teoría que nos explique sobre lo que es en sí lo que es el derecho constitucional. Claro. Bueno, pues el derecho constitucional, insisto, pues es la materialización de los derechos fundamentales. Me parece que todos los países latinoamericanos que conformamos el sistema interamericano de derechos humanos estamos obligados desde una perspectiva política, social y jurídica a retrotraer, ¿verdad? A traer a nuestras legislaciones precisamente toda la parte de protección a los derechos humanos contenidos en la convencionalidad, sobre todo en el Pacto de San José, ¿verdad? Desde 1978, que es la Convención Americana de Derechos Humanos. Entonces, el constitucionalismo, por lo menos en América, de los países que conforman parte de este sistema interamericano de derechos humanos, no es otra cosa más que la entrada de se puede decir de la observancia de determinados derechos que han sido reconocidos universalmente, ¿verdad? A nivel Latinoamérica, a nivel africano y a nivel europeo. Excelente, doctora. Aquí dándole las gracias de honor aquí a lo que es a Latin Juris, a lo que es la Universidad Técnica Estatal de Quevedo. Nos encontramos aquí en esta hermosa ciudad de Quevedo, en la República del Ecuador. Los compañeros de la ciudad de Perú, en este caso de lo que es el país de Perú, de la ciudad de Piura. Saludos, compañeros, atrás, el público general. ¿Quieren saber, doctora, si es que aquí se han violado lo que son derechos humanos en todo lo que es América Latina? No, por supuesto, a mí me parece que América Latina es uno de los lugares donde más derechos humanos se violentan. Bueno, tenemos el caso, por ejemplo, de México. En México la desaparición de los 43, por ejemplo, se violentan derechos humanos, una buena administración. Actualmente tenemos el caso de la sentencia de Javier Duarte, en donde precisamente es uno de los sujetos que más corrupción, ¿verdad?, ha cometido y al cual se le dicta una sentencia mínima. Hay desapariciones forzadas de personas. Y bueno, pues en América Latina se ha distinguido, yo no puedo hablar por otros países, digo, no tengo la autoridad para hacerlo, pero me parece que América Latina se ha distinguido por ser una región mediante la cual se han violentado innumerables derechos humanos. Doctora, en sí, digamos, sobre esta tendencia que se viene para lo que son los países latinos, lo que dice lo que es el maestro italiano Luigi Ferrajoli, sobre en sí lo que es el garantismo, doctora. ¿Qué es para usted lo que es el garantismo penal? Bueno, el garantismo penal no es otra cosa más que la observancia de determinadas rectitudes en materia penal con respecto al imputado, ¿no? Se pudiera decir, también a la víctima. Pero te voy a decir algo, yo creo que el garantismo, el cual plantea el doctor Luigi Ferrajoli, el profesor Luigi Ferrajoli, me parece que en cierta forma es inoperable en sociedades como las nuestras, ¿no? Como las latinoamericanas. ¿Por qué? Porque las costumbres europeas no son igual que las costumbres latinoamericanas, porque la violencia europea no es igual a la violencia que nosotros estamos viviendo. Y bueno, yo remato con esto. La situación económica en Europa no es la misma que tenemos los latinoamericanos. Entonces, a mí me parece que sería muy aventurado indicar que una norma europea se pudiera aplicar a la perfección, como dicen las teorías, por ejemplo, incluso del propio profesor Luigi Ferrajoli. Excelente, doctora. Para mí es un honor estar aquí con la doctora Lisbeth Padilla. Es una expositora a nivel mundial, como lo han sido otros expositores que han venido a nuestra República del Ecuador. Para mí es un honor. Muchas bendiciones al público de toda América Latina y, por qué no, en el mundo entero. Muchas bendiciones a todos, abrazos amigos y amigas, y nos pueden poner like en YouTube, Derechos Humanos, la CDH, y abrazos. Gracias. Bye bye.